un botón, ¿verdad? Como acaba de aparecer, que indica que está grabándose, ¿verdad? Ahora sí ya incluso aparece la leyenda de que se está grabando. Entonces, si se me pasa, apóyenme, ¿no? Por favor. ¿Vale? Muy bien. Déjenme checar, aquí tengo. Ya le di, muy bien. Ya le dieron clic. Bueno, entonces, pues va a haber dos materiales extrínsecos, ¿verdad? Que son muy importantes en la fabricación de los dispositivos semiconductores. Prácticamente es el objetivo de la aplicación de los materiales semiconductores, ¿no? Y esos materiales, pues son el material tipo P y el tipo N, ¿no? Y a continuación, pues vamos a describir cuáles son las características, ¿verdad? De estos materiales. ¿Alguna pregunta? Entonces, estos materiales, ¿verdad? Los materiales tipo N y tipo P, pues se forman agregando un número predeterminado de átomos, ¿verdad? O impurezas, ¿sí? A una base de los semiconductores que acabamos de mencionar, ¿verdad? Vamos a hablar, pues, poner como ejemplo el silicio, ¿verdad? Hasta cómo se cambia. Aquí. Entonces vamos a hablar específicamente del silicio. Vamos a ver cómo se formar un material tipo N, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el silicio como ejemplo, ¿verdad? Sabemos que el silicio tiene una estructura tetravalente, ¿qué quiere decir? Que tiene 4 electrones de valencia, ¿verdad? Entonces a este material, para formar un material tipo N, se le agregan impurezas pentavalentes, ¿verdad? En este caso, pues es el antimonio, ¿verdad? El antimonio, ¿verdad? Pues, o el arsénico también puede ser, porque el arsénico también es un material semiconductor, pues que es pentavalente, ¿no? Entonces aquí el ejemplo, pues agregaron una impureza pentavalente y colocaron el antimonio, ¿no? Y ahí podemos ver cómo está formado el enlace covalente, ¿verdad? Entonces están compartiendo los átomos. Entonces este silicio comparte pues 2 átomos con el antimonio. Este átomo de silicio comparte 2 átomos con el antimonio. Este comparte 2 y este comparte 2 y vemos que por ahí está un átomo que está libre, pero un átomo, un electrón que está libre, ¿verdad? Está ahí, nadie le hace caso, no hay otro átomo de silicio que le llame la atención y pues se produce un electrón libre. Entonces, el objetivo de los materiales semiconductores tetravalentes es agregarle materiales pentavalentes para generar un electrón libre, ¿verdad? Y al tener electrón libre, pues le vamos a conocer como materiales tipo N, ¿verdad? Normalmente le dicen que son materiales tipo negativo, pero no. Recuerden que aquí tenemos nosotros la misma cantidad de electrones, la misma cantidad de protones, por lo tanto tenemos un elemento eléctricamente neutro, ¿verdad? Pero el que tengamos ese electrón ahí libre, sin formar ningún tipo de enlace, ¿verdad? Pues nosotros lo podemos llevar fácilmente, ¿verdad? No nos va a costar mucho trabajo mandar ese electrón de su nivel o su banda de valencia a la banda de conducción con muy poca energía, incluso la energía calorífica que absorbe, ¿verdad? Lo va a mandar muy fácilmente a su nivel de conducción, ¿verdad? Entonces, a estas impurezas que se le agregan a este tipo de materiales para formar materiales tipo N, se le conoce como átomos donadores, ¿verdad? Porque están donando un electrón, están generando un exceso de electrones, ¿verdad? Hay un electrón libre. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran agregar? Yo, maestro, disculpe. ¿Sí?
Lo que pasa es que cuando yo busqué de la información me decía que los tipo N, ¿Mm? tenían más electrones que huecos o algo así, o sea que se le ponían impurezas para que tuvieran más electrones que huecos, algo así. Así, ya cuando estemos hablando un poquito más adelante de ya materiales, por ejemplo, esto viene acá adelante, mira, aquí, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos hablando de portadores mayoritarios y portadores minoritarios, y vamos a hacer que el material tipo N, pues tiene más electrones libres que huecos. ¿Cómo se generan los huecos? Los huecos, pues, a final de cuentas, es un proceso de refinación, ¿verdad? Sigue teniendo impurezas, puede tener impurezas de otros materiales y puede tener por ahí uno que otro hueco. Pero el objetivo de generar materiales tipo N es, está aquí, es que tengamos más electrones libres que huecos. Seguimos teniendo por ahí huecos por el proceso de refinación, ¿verdad? Y el decir hueco, estamos hablando que tenemos una carencia de electrones en el enlace, ¿verdad? No estamos diciendo que ese átomo le faltan electrones, no, tiene su cantidad. Por ejemplo, el antimonio, pues tiene la misma cantidad de electrones que la misma cantidad de protones, ¿verdad? Incluso el enlace aquí no tenemos más electrones que protones, pero pues debido al enlace, ¿verdad? Que es un enlace de electrones que se están compartiendo, pues este electrón de este átomo de antimonio, pues no tiene un átomo con el cual formar un enlace por la estructura cristalina que tienen estos materiales semiconductores. Entonces, de ahí tomamos nosotros como referencia de que tenemos un electrón libre, ¿verdad? A este electrón fácilmente lo podemos nosotros despegar de su banda de valencia, ¿verdad? Que es aquí, lo podemos despegar fácilmente, ¿verdad? Como quien dice, estamos formando un nivel, ¿verdad? Hay un nivel, ¿cómo se llama? De hecho, ahí lo tenemos, ¿verdad? Llamamos un nivel donador. ¿Qué quiere decir? Que no está ni en la banda de valencia ni en la banda de conducción y fácilmente lo podemos nosotros mandar a su banda de conducción o lo podemos regresar a su banda de valencia, ¿no? ¿Para qué? Para que se comporte el material como un buen conductor o como un material aislante, ¿vale? Entonces, es el objetivo de agregar impurezas pentavalentes y de las cuales ahí viene antimonio, arsénico y fósforo, son los más comunes para combinar con los materiales que tienen una estructura tetravalente, que tenga 4 átomos de valencia, ¿no? Y a estos átomos, pues se le conocen como átomos donadores, porque están donando un electrón, que es el que no forma el enlace covalente. ¿Sí? Entonces, es el objetivo. Y normalmente se le asigna la letra N como material N, porque pues el electrón se le conoce que tiene carga negativa, ¿verdad? Entonces, por eso se le puso esa designación de N, material N. ¿Por qué? Porque tiene exceso de electrones. Puede tener ahí huecos, ¿verdad? Y ya vimos que pues por el proceso de fabricación, pues esas impurezas pues pueden generar también cantidad de electrones libres o cantidad de huecos. ¿Sabes? Ya vimos lo que son los portadores libres, ¿verdad? Que son los electrones que están en la banda de valencia y por la absorción de energía de los medios externos, como es el calor, pues se van aquí a estar en la banda de conducción y con muy poca energía los puedo poner a conducirse, a viajar de un átomo a otro, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues es lo que generamos al dopar nosotros un material, o a generar un material tipo N, pues generamos nosotros dentro de la banda de la prohibida, donde no es muy común que encontremos un electrón, pues provocamos que se genere una banda, ¿ya? Una banda ahí, que es un poco mayor a la banda de valencia, pero pues aún no llega a la banda de conducción. Entonces el electrón libre, pues por ahí va a aparecer y con muy poca energía lo podemos mandar nosotros a la banda de conducción, ¿vale? Ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Entonces, es importante tener en cuenta que aún cuando un gran número de portadores libres, ¿verdad? O electrones libres se ha establecido en este tipo de materiales, en los materiales tipo N, sigue siendo eléctricamente neutro, ¿verdad? Es lo que les comento, ¿no? El que tengamos un electrón libre ahí no significa que esté cargado negativamente, no. Sigue siendo eléctricamente neutro, puesto que, pues, de igual manera hay número de protones de carga positiva y número de electrones de carga negativa. Recuerden que los protones están en el núcleo y los electrones están orbitando alrededor del núcleo en determinados niveles, ¿verdad? De energía. Y lo que a nosotros nos compete, pues son los que se encuentran en la banda de valencia o en esta nueva banda virtual, ¿no? El nivel de energía que se genera por donar un electrón, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra aportación que quieran realizar? Entonces, estos materiales tipo N tienen una cantidad de huecos, pero muy pequeña a comparación de los excesos de electrones o electrones libres que generamos por el enlace covalente. Entonces, aumentamos significativamente, pues, los portadores, ¿eh? Los electrones libres. Ahora vamos a hablar de los materiales tipo P, ¿verdad? Entonces, también ponemos como ejemplo al silicio, que tiene una estructura tetravalente, ¿verdad? Se le agregan impurezas. Entonces se le agregan impurezas trivalentes, ¿verdad? Van a formar un enlace covalente, pero aquí a diferencia de los átomos pentavalentes que generaban un exceso de electrones, pues la estructura trivalente me va a generar una falta de un electrón en un enlace. Por lo tanto, pues ese lo podemos poner como un hueco o como una falta de electrones, ¿vale? Entonces, de los materiales más comunes, pues están el boro, perdón, el boro, el galio y el indio, ¿verdad? Son los materiales más comunes que se utilizan para poder generar materiales tipo P o huecos. Aquí, por impurezas, también podemos tener electrones libres, ¿verdad? Pero en menor cantidad que los huecos, ¿no? Entonces, es algo lo que nos comentó la compañera hace un momento, ¿no? Que los materiales tipo P, que los materiales tipo N tienen huecos, pero en menor cantidad. Los materiales tipo P, pues tienen electrones libres, pero en menor cantidad que los huecos, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Y lo mismo, al tener un hueco, pues no significa que este átomo está, ¿cómo se llama? Está cargado positivo. No quiere decir que tiene más protones que electrones. No, no. Estamos hablando del punto de vista enlace covalente, ¿no? Que este hueco significa que, pues, por tener una estructura trivalente, pues no tiene más electrones que compartir con otro átomo que tiene estructura pentavalente, pero si se fijan, este átomo de silicio, pues está armando un enlace covalente con los átomos de silicio que están alrededor, ¿verdad? Y arma un enlace covalente con los silicios que están a un lado. Entonces, este boro, pues, al no tener un electrón más para poder formar un enlace covalente con este átomo de silicio, pues tiene un hueco. Hay que decir que fácilmente puede ser ocupado por un electrón libre que esté por ahí volando, ¿verdad? Que tenga un nivel de energía bastante grande, ¿verdad? Y al ver que hace falta aquí un electrón, pues él se va a meter y va a ionizar ese átomo, lo va a cargar negativamente. ¿Por qué? Porque este átomo, al llegar un electrón aquí, pues va a estar cargado negativamente. Y cuando estemos viendo lo que es los diodos semiconductores, vamos a ver la importancia, ¿no? Vamos a ver la importancia de ionización de estos materiales. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, dime. ¿este hueco o esa falta de electrón sí puede afectar en la conductividad? Claro que sí. Pero afecta a, ¿cómo decirlo? Drásticamente o levemente. Así como que se nota una diferencia que sí se nota la diferencia del electrón faltante. Va a depender de la fuente externa con la cual estamos alimentando energía.
¿no? Si nosotros ponemos ahí un electrón, pues ya un electrón que quiera ocupar ese hueco no lo va a poder ocupar, salvo que de otro lado jalen ese electrón, ¿verdad? Y ya va a dejar ese hueco y ese electrón, ese hueco puede ser ocupado con un electrón. Pero si ese hueco permanece ocupado, pues con más energía que le pongas, pues no va a poder meterse un electrón ahí, sigue ocupado. Ya va a llegar un punto de que de veras es mucha la energía y vas a obligar a que ese electrón se vaya, ¿verdad? Y va a llegar este otro electrón y vas a producir un efecto conductor, pero son efectos a veces no deseados. A veces digo no deseados, porque a veces es el efecto que yo requiero, ¿verdad? Por eso son los tipos diferentes de aplicaciones de los diodos, ¿vale? Entonces, incluso cuando nosotros juntamos, no lo puse, no, de hecho no lo puse porque ya es el tema 2, ¿verdad? Aquí está. Cuando juntamos estas dos uniones, materiales tipo P y materiales tipo N, cuando los juntamos, en un material tipo N, pues tenemos un exceso de electrones, tenemos iones donadores, por así decirlo, ¿no? Y pues en el tipo P tenemos un exceso de huecos. Entonces, cuando los juntamos, los electrones libres que están en el material tipo N, pues van a viajar, ¿verdad? En la zona de contacto hacia el material tipo P, porque por ahí tenemos huecos. Entonces, pues va a llegar un punto de que ya no va a haber mucha energía, la energía, pues, ya no va a haber muchos electrones libres, los huecos van a estar ocupados y ya no van a viajar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esta zona donde se están conectados los materiales, se forma una banda que tenemos que romper. Si queremos que el diodo o esa unión se comporte como un conductor, debemos de romper esa brecha, ¿verdad? Y pues por ahí vamos a determinar que ese valor que necesitamos romper, pues necesitamos mínimo 0.7 volts para el silicio y 0.3 volts para el germanio, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es parte del tema 2, ¿vale? Entonces, eso va a depender, porque vamos a tener ¿cómo le podremos poner? Tres modos de polarización, ¿verdad? Del diodo, ¿verdad? Cuando no le ponemos o sea, cuando está libre así la unión, cuando no tenemos voltaje, ¿verdad? Vamos a ver que ahí existe una recombinación de huecos con electrones y se llama región de agotamiento, así, literalmente. Es donde se juntan estos dos materiales. Déjame ver si por aquí tengo la información a la mano. Pero ya sería parte del tema 2 y para no mezclar todavía el tema. Entonces, vamos a ver las tres modos de polarización sin voltaje, con voltaje conectado en polaridad positiva y en polaridad negativa. O sea, polarización directa y polarización inversa. Y tiene tres modos de comportarse. Cuando está sin energizar, se comporta de una manera. Cuando está energizado directamente, se comporta de otra. Y cuando está energizado de forma inversa, tiene otra forma de comportamiento. ¿Vale? Entonces, y sí tiene mucho que ver el que un electrón esté aquí ocupando este hueco, ¿verdad? Entonces, te digo, si está aquí un electrón ocupando este hueco, por mucha energía que le pongas, no puedes obligar a que se meta ahí de a fuerzas. Entonces, tienes que aplicar más energía para que este electrón que está en este hueco viaje a otro hueco y deje ese hueco libre para que alguien más se meta ahí, pero es mucha energía, ¿vale? Entonces, a veces cuando está polarizado directamente, vamos a ver que la energía que necesitamos pues es muy poca. ¿Para qué? Para que los electrones estén viajando de átomo a átomo y estén dejando el hueco para que un electrón lo ocupe, ¿verdad? Y si está polarizado inversamente, pues vamos a obligar a nosotros que los huecos se llenen. Y si se llenan los huecos, pues va a ser muy difícil que un electrón encuentre un espacio disponible, ¿no? Es como cuando querían ir a la vacuna, ¿verdad? Entonces, cuando estaba el centro de vacunación solo, nadie iba. Cuando pusieron las fechas, empezaron a llegar y estaban pasando de poquitos, ¿verdad? Pero ya cuando llegaron todos, no podían pasar, ¿no? Entonces es algo así, ¿no? Entonces, cuando tenemos una unión
PN, así le vamos a llevar, una unión de material tipo P que se junta con un material tipo N, forman una unión PN, ¿vale? Entonces, pues vamos a originar que en el punto de contacto se forme un viaje de electrones hacia los huecos, ¿verdad? Vamos a provocar que los portadores mayoritarios de un material viajen al otro material, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hablar aquí acerca de lo que son los portadores mayoritarios y portadores minoritarios. Estos cambian dependiendo del material, ¿no? Entonces, en el estado intrínseco o en el estado puro, el número de electrones libres, ¿ya?, se debe solo a los electrones que se encuentran en la banda de valencia y que adquirieron alguna energía de un medio externo, como son las fuentes térmicas o luminosas. Por eso, los semiconductores, pues tienen ese tipo de encapsulado oscuro, negro, ¿verdad?, que parece piedra, ¿verdad? Incluso hay unos que sí tienen un encapsulado, pues, muy chafita que parece plástico, pero el objetivo de ese material oscuro con el cual recubren los materiales semiconductores, pues es para proteger de las fuentes térmicas y de las fuentes luminosas para que no lo afecten, ¿no? Para que no adquieran más electrones libres, para que no más electrones que están en la banda de valencia se vayan a la banda de conducción y generen efectos no deseados, ¿sale? Entonces, vamos a tener por ahí electrones que se fueron a la banda de valencia y pues me generan un hueco, ¿verdad? Por eso en el material tipo N, pues tengo un exceso de electrones, pero también tengo huecos, ¿no? Los electrones libres que están por ahí moviéndose, viajando o están en niveles energéticos bastante grandes, están en la banda de conducción por la energía externa y pues generan un pequeño huequito, que es lo que comentaba la compañera, ¿no? Entonces, en un material tipo N, el electrón, ¿verdad?, el electrón libre, se le llama portador mayoritario, porque hay más electrones, ¿verdad?, que huecos. Y el hueco, ¿verdad?, se le va a conocer como portador minoritario, ¿vale? Ya cambiamos de material, nos vamos a un material tipo P. Ahora, en un material tipo P, los huecos se le conocen como portadores mayoritarios y los electrones libres, ¿verdad?, que están en su menor cantidad, pues van a ser los portadores minoritarios. Entonces, esta terminología de portadores mayoritarios y minoritarios cambian dependiendo del tipo de material, ¿no? Y son las propiedades que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces, cuando nosotros juntamos estos materiales tipo P junto con un material tipo N, pues vamos a juntar o hacer una unión PN y se le va a conocer como el diodo semiconductor. Y las aplicaciones son interminables, ¿no? Las aplicaciones que le damos a nivel académico, pues son muy limitadas, pero en la industria, son muy grandes. Por ejemplo, alguien que conozca una de las aplicaciones de los diodos semiconductores. Puede participar con el micrófono o por el chat, ¿no? De hecho, todos tienen acceso al chat. Sensores, ¿pero qué tipo de sensores? Hay una infinidad de sensores también. Sensores térmicos. Sensores térmicos. Pues sí. Pues se aprovecha de que pues, los sensores, los semiconductores son sensibles a la temperatura. Pues obviamente el calor, ¿verdad?, o una fuente de calor, pues va a tener cierto efecto sobre este material y va a cambiar sus características eléctricas que podemos sensar o medir, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Otra aplicación que se le dé a los diodos semiconductores,
fuera de lo que son sensores. Aplicaciones. Si no alcanzo a ver. ¿Qué? ¿Detectores, profe? Detectores. Pues es lo mismo que sensor. El sensor simplemente es un elemento que es sensible, ¿verdad? A cambios dentro de sus variables, sus características físicas, o en este caso, pues las que nos importan son las eléctricas, Pero y pues puede ser un sensor. detectores de señales de radio. A fin de cuentas es un sensor. Es ¿O podría sensible ser a... almacenamiento de información? Pues son ya estamos hablando de los diodos semiconductores, ¿verdad? Ya como elementos de partes de un sistema de microprocesador para guardar información, pues ya es en conjunto, no solamente son diodos semiconductores, ya estamos hablando aquí simplemente de lo que es una unión PN. Y ya la información, pues estamos hablando de circuitos integrados, ¿no? Ya es combinación de semiconductores para formar dispositivos de conmutación, ¿verdad? Para guardar voltaje, y ese voltaje lo podemos nosotros discretizar y formar información, ¿verdad? Amplificadores, ¿verdad? Estamos hablando de diodos, ya ahí están poniendo transistores, digo, diodos semiconductores, diodos en sí, ¿verdad? Es que se lo puse ahorita, pero tardó en enviarse. Apenas ahorita se envió. Los transistores, pues ya son elementos semiconductores de 3 uniones, ¿verdad? De 3 uniones de estos elementos, de material tipo P, material tipo N y material tipo P, o material tipo material tipo N, material tipo P y material tipo N, ¿no? Entonces ya son, pero estamos hablando específicamente de los diodos semiconductores. Diodos. Profe, ¿no contaría como diodo? Ay, es que es una cosita así, es como un tipo tubito, así chiquito, que se utiliza, que están es que no me acuerdo del nombre, ahorita estoy como loco intentando recordarme el nombre, que se utilizan en las cajas de las pastillas, se le llaman, ¿no? Bueno, De las pastillas de la luz, de luz, ¿sí se les dice pastillas? sí, normalmente todo el mundo lo conoce como pastillas, ¿verdad? Ah, Pero es un térmico, es un interruptor térmico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? no, fíjate, ahí no hay semiconductor, no hay un diodo ahí, no hay un diodo ahí en ese mecanismo. Y cuando hacen referencia a la luz, hacen referencia a la electricidad, a la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, no, ahí no está. ¿Dónde encuentran ustedes la aplicación de los diodos semiconductores? Pues en las fuentes de voltaje, ¿no? Se utilizan mucho para convertir la energía eléctrica en corriente alterna, a energía eléctrica en corriente directa, ¿verdad? Por eso de ahí sale su nombre como diodo rectificador. ¿Dónde más se utilizan los diodos? El compañero hizo referencia a los sensores. Sí, hay diodos, ¿verdad? O uniones PN que se utilizan como elementos fotosensibles, ¿verdad? Entonces tenemos los fotodiodos, ¿verdad? Que son sensibles a la luz. ¿Qué quiere decir? Pues la unión PN está expuesta pues a una radiación luminosa. Déjenme salirme de aquí. Okay. Escape. Muy bien. Déjenme abrir el whiteboard. Vamos a esperar que cargue rápido. Entonces, estos sensores de luz, ¿verdad? Pues cambian sus parámetros eléctricos, ¿verdad? Su comportamiento, pues a la radiación. La luz, pues, nos provoca más electrones libres, ¿verdad? Eso va a provocar que se genere una pequeña corriente,
¿verdad? Que yo puedo medir a través de esta unión. ¿Ok? Entonces, déjenme por aquí pegarles cómo se genera esta unión, como introducción al tema 2, ¿verdad? Y ya cuando estemos viendo el tema 2, pues lo podemos ver de una forma rápida. ¿Ya? A ver si se puede copiar. Tarda mucho en abrir ¿cómo se llama? El whiteboard. Entonces se conecta al servidor del servicio y aunque se quede guardada la información en la computadora, pues hace como una copia. Permítanme. Déjenme buscar dónde está. Aquí está. Un tamaño adecuado. Ok, entonces aquí podemos observar nosotros ya la unión, ¿no? Entonces, aquí el punto que me interesa es de que esta unión, pues, no se ve sometida a ninguna fuente externa de energía, o sea, a ningún voltaje. Déjame ver dónde está. A ver si ya se cargó suficiente el micrófono para conectar la tabla para escribir. A ver. Escribe. Escribe. Okay. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la unión que les acabo de comentar, ¿no? Se conoce como unión PN porque estamos juntando dos materiales, uno tipo P y un material tipo N, ¿no? Entonces, en el momento de que se juntan estos dos materiales, cuando los unimos, ¿verdad? Los electrones y los huecos en la región de unión se combinan. ¿Qué quiere decir? Que donde tenemos un hueco, ahí se va a meter un electrón y el electrón pues va a viajar de un material al otro material. Por eso ahí en la región de unión, pues donde tenemos huecos, pues se llenan de electrones, ¿verdad? Y pues se genera como una barrera. Y esa barrera, que ya todo ha estado ocupado, ¿verdad? Va a provocar que ya los demás, ¿cómo se llaman? Portadores libres, ¿verdad? Ya no viajen. ¿No? Es lo que se muestra en esta figura. Entonces, eso, pues, el comportamiento de un diodo lo podemos tener como un conductor o como un no conductor. ¿Cómo tenemos un conductor? Pues haciendo esta brecha más pequeña. Entonces, con energía estamos obligando que los electrones libres que están aquí, pues viajen a los huecos que están en el otro material, ¿verdad? ¿Y cómo obligamos que se comporte como un circuito abierto? Pues invirtiendo la polaridad, como pues llenando más, ocupando más los espacios, ¿verdad? De que ya no existan espacios y ya no puedan viajar los portadores libres por más energía que le coloquemos, ¿verdad? Y sí, pues obligamos a que pues, se comporte como un circuito abierto. Y las aplicaciones, pues son las que mencionaba el compañero, de sensores, las que les mencioné de rectificador, ¿verdad? Y se utilizan como elementos de conmutación. De ahí hay cuando veamos los diferentes tipos de diodos, pues vamos a ver que hay unos elementos que tienen conmutación bastante rápida, porque necesitamos trabajar los diodos para altas frecuencias y pues necesitamos ese tipo de diodos, ¿no? Lo vamos a ver así en grandes rasgos, los diodos Schottky, ¿verdad? Esos pues, normalmente yo los he utilizado, como les comento, yo tuve la formación como ingeniero en electrónica y pues en una materia, no recuerdo cuál, hicimos un transmisor de radio FM, ¿verdad? Sencillo. Entonces, la problemática que se nos presentó es de que estábamos utilizando diodos rectificadores, diodos de silicio, para llevar a cabo las tareas de conmutación, ¿verdad? Como vimos el diagrama y vimos que era un diodo, pues pusimos el que teníamos allá a la mano, que era el diodo semiconductor. Pero ya leyendo a detalle, ya viendo las características que debería de cumplir el circuito a las frecuencias que teníamos que transmitir,
pues vimos que ese diodo que teníamos tenía un tiempo de conmutación demasiado largo, ¿no? Para la aplicación que estábamos nosotros queriendo utilizar. Y pues investigando detectamos pues de que pues necesitábamos ahí un diodo de transición rápida y optamos en colocar un diodo Chop, ¿verdad? Ya le colocamos el diodo y funcionó y no, todos bien felices y contentos de que entregamos nuestro proyecto, ¿verdad? Pero son diferentes aplicaciones de los diodos. Normalmente es como dispositivo de conmutación, ¿no? Que se comporte como un circuito abierto, ¿verdad? O como un circuito cerrado, ¿no? Un circuito abierto, pues normalmente la simbología es un switch que está abierto. Un circuito cerrado, pues es un switch que está cerrado, ¿ah? Entonces son las dos aplicaciones interesantes del diodo, como un dispositivo de conmutación, anormalmente abierto, anormalmente cerrado, ¿no? Entonces, pues esas son las condiciones ideales. También se aprovechan ciertas características eléctricas del diodo que cuando en esta unión, ¿verdad? Nosotros tenemos una polaridad. Para vencer esta región de agotamiento se requiere esta energía, si es de silicio, 0.7 volts aproximadamente. Y esto va a depender de las condiciones de operación, condiciones ambientales de operación. Estamos hablando de la temperatura. ¿Vale? Entonces se requiere esta energía para poder operar ese diodito, ¿no? Entonces, pues podemos aprovechar de que pues el diodo cuando está polarizado inversamente, pues aquí puede llegar a tener un voltaje definido y se puede utilizar como regulador de voltaje, ¿verdad? Que son las aplicaciones que vamos a utilizar. Pero aquí normalmente vamos a tomar las consideraciones ideales, pues para aplicación a ciertos circuitos, ¿no? Vamos, como les comento o les comenté en clases pasadas, pues vamos a ver lo que son multiplicadores, sujetadores, diodos rectificadores, fuentes de corriente directa, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver las consideraciones o análisis del circuito en sus condiciones ideales. ¿Cree que se comporte como un circuito abierto o como un circuito cerrado? ¿Alguna pregunta? ¿Vale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, regresando al tema de los materiales, semiconductores tipo P y tipo N, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un material tipo N, o sea, el quinto electrón del átomo donador, ¿verdad? Que tiene estructura pentavalente, ¿verdad? Ese electrón abandona el átomo padre y queda volando ahí por la energía que absorbe de medios externos. Entonces, podemos decir que el átomo adquiere una carga positiva, ¿no? Y ahí el signo más, ¿verdad? Que se le pone aquí. Ese signo más que tiene aquí, ¿verdad? Es el signo más. ¿Por qué? Porque el electrón que estaba ahí sobrando se fue a volar, se fue a la banda de conducción y abandonó el átomo. Entonces adquiere carga positiva, ¿verdad? Por eso ahí le ponen los iones donadores, porque los electrones se van a volar, son estos que están aquí, ¿vale? Entonces, acá lo mismo. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? También tenemos electrones ahí libres, ¿no? Entonces, pues es el concepto contrario acá. Entonces, el hueco que tenemos ahí hace, ¿verdad? Que un electrón que esté libre vaya a ocupar ese huequito. Por eso, por ahí tenemos los iones aceptores y tienen la carga positiva.
¿verdad? Pero hay más átomos, ¿verdad? Que tienen los huecos, por así decirlo. Ahí pues, tenemos huecos y seguimos teniendo ahí electrones libres, ahí que han abandonado el átomo y se han ido a la banda de conducción por la energía que está por ahí eh, radiando hacia el material, ¿no? Que normalmente son fuentes de calor, ¿vale? Ok, jóvenes, ¿dudas, preguntas? Ya para el tema 2 vamos a ver ¿cómo se llama? El diodo semiconductor, ¿no? Vamos a ver ya a detalle cuál es el fenómeno que se genera al unir estas dos uniones, ¿verdad? Por eso les sacaré ahí ¿les sacaré actividades a ustedes o todavía no? ¿Sí? Creo que por lo menos sí les encargué, ¿no? Aplicaciones de los semiconductores y procesos de refinación, ¿verdad? Las aplicaciones sí, lo de refinación Sí. no, eso no. ¿No? Ok, entonces yo creo que eso lo vamos a dejar como una presentación, ¿no? De que expongan cuál es, por lo menos, un proceso de refinación de cualquier material semiconductor, ¿no? No, lo voy a poner muy específico porque, pues, esta información es muy, muy limitada, ¿no? No está tan disponible, que digamos. Simplemente los mencionan a grandes rasgos, ¿vale? Ok. Entonces, ¿alguien quiere compartir las aplicaciones que investigó? Yo tengo una pregunta, pero sobre la tarea que nos dejó. A ver, dime. La presentación sí es sobre el método de refinación, Ujú. pero lo vamos a grabar que nosotros nos veamos o así igual como si estuviéramos en la clase. Van a hacer su presentación, ¿no? Obviamente, van a realizar ustedes su diapositiva, como aquí, y le presionan F5 e inicia la exposición en primer plano. Entonces, la plataforma en la cual ustedes van a realizar su video, pues le da la opción de que aparezca un recuadro pequeño, acá donde se va a ver la pantalla, ¿verdad? De la cámara, se va a ver así un recuadrito de lo que esté viendo la cámara. Entonces, es simplemente para visualizar, pues, la interacción que tienen con su presentación, ¿no? Entonces, es un recuadrito pequeño, le van a dar más importancia al tema que están exponiendo, ¿no? Gracias. Ok. Entonces, como les digo, en ese plataforma de stream, de hecho, déjenme ver. Ustedes aquí en los demás aplicaciones que pueden utilizar, está aquí el stream, ¿verdad? Es este icono de color rojo que tiene como una flechita hacia la derecha, ¿verdad? Esa es la aplicación. Obviamente no tengo videos, ¿o sí? No. Y pues se van aquí a la página de Steam. Se va a cargar. ¿Verdad? Y ustedes pueden generar un video. Entonces, pues tienen aquí videos, ¿verdad? Fecha de carga, los que están cargados, ¿verdad? Aquí van a poder buscar ustedes, ¿verdad? Van a poder crear un video, ¿verdad? Cargar o grabar pantalla o video, ¿verdad? Y aquí pues simplemente siguen los pasos. Haga clic para grabar, el límite de tiempo es de 15 minutos. ¿Por qué? Porque salen muy grandes los archivos, ¿vale? Entonces aquí viene también la opción de que integrar una cámara web a su presentación. Entonces tienen ustedes, ya está integrada, está habilitada. Aquí también el micrófono está habilitado
y la pantalla, ¿no? Entonces, solo una pantalla y cámara, solamente pantalla. Entonces, ustedes van a seleccionar la pantalla y la cámara. Aquí esta opción simplemente le va a dar preferencia a la pantalla, ¿verdad? Y pues va a tener un pequeño recuadro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sale. Entonces, si digan, aquí está grabando ya va a iniciar la grabación. Esa es como la presentación que va a tener, ¿verdad? Acá está arriba. Van a ver la forma. Aquí tengo las dos pantallas. Yo quiero grabar la pantalla 1. Entonces, en la pantalla 1, pues va a aparecer todo el contenido y va a haber un pequeño recuadro que es donde van a aparecer ustedes. ¿Sale? Entonces, esta es la forma. Aquí este dibujo indica que pues esta va a ser la pantalla que voy a estar grabando y es su presentación, y pues va a aparecer en segundo plano una pantallita pequeña, un recuadro, pues la persona que está realizando la presentación. ¿Sale? Y ya después van a grabar su video, lo van a guardar, ¿verdad? Y pues van a cargar ese video en su actividad, me van a descargar el link. Entonces, a mí me va a aparecer el acceso al link que ustedes me copien y pues me van a dar ustedes la preferencia de poder ver el video y a todo el grupo. ¿Alguna pregunta? Pueden practicar y ahí pueden editar su video. Pueden ya cuando terminen, pueden recortar los puntos donde no les pareció adecuada la grabación, ¿verdad? Pero normalmente los mandan sin editar, casi todos los mandan así continuos. Practican su presentación, ¿verdad? Se apoyan con el material didáctico a la mano, ¿verdad? Y pueden ustedes hacer la presentación de su exposición. ¿Alguna duda? No se puede usar con el celular, ¿verdad? Sí, también. Sí. Sí, también se puede. Obviamente yo lo estoy haciendo aquí. Yo uso la computadora porque es donde yo tengo el material, ¿no? Y por la velocidad de procesamiento, créanme, un celular no le va a ganar a una computadora de alto desempeño, ¿no? A las viejitas sí, ¿no? Las que tardan un montón, pues ni se diga. Pero a una computadora, pues normalmente por la cantidad de procesamiento que puede realizar. Y de hecho, esta computadora que tengo yo es una computadora, pues, de alto desempeño. No es una computadora para gaming, es una computadora para ingeniería, ¿verdad? Entonces, sí tiene un buen procesador, tiene buena memoria, ¿verdad? Memoria RAM. Creo que, no sé si tenga 32 o 16 esta cosa, pero creo que tiene 16, ¿verdad? Pero es una computadora que utilizo yo para manejar software, es especializada, ¿no? Con hicimos por ahí unos estudios de análisis de cortocircuito, y el software que estábamos utilizando pues era bastante robusto, consumía muchos recursos del sistema y ya esta computadora lo manejó a todo dar, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero trabajar con la computadora. Con el celular, pues los recursos los tengo limitados, ¿vale? Pero creo que sí lo pueden hacer desde su celular, porque sí me han mandado videos donde se ve que tiembla la mano, ¿verdad? O alguien está sosteniendo el teléfono y se mueve así. Y aparte, pues, como que están en un lugar donde se escucha la fuente de viento, se escucha así como que soplan así. ¿No? Entonces los micrófonos de estas computadoras, pues, tienen esos filtros. ¿Vale? Entonces pueden utilizar ustedes celular o computadora. Hagan el intento. Yo no he hecho el intento de celular. No lo he tratado de hacer, ¿verdad? Pero sí me han mandado videos que han hecho con el celular. E incluso ustedes pueden grabar el video, ¿verdad? Y lo pueden subir a la plataforma de stream y lo pueden editar. Por ahí venía la opción de cargar, ¿verdad? De subir el archivo ahí, ¿verdad? De los videos que quieren cargar. Entonces pueden utilizar un video, ¿verdad? Y pueden juntar ese video con otros videos que tengan. ¿Vale?
Ok. ¿Si no hay más preguntas, jóvenes? Entonces, ¿alguien que quiera compartir de las aplicaciones de los semiconductores en la industria? Pues yo tengo unos, maestro. Dime. Pues en primero están los que usted dijo, los rectificadores. ¿Le digo nada más o le doy un poquito del, lo No, del... los que tú. Ok, amplificador, transistor, termisor, los diodos, el conmutador, los circuitos integrados, los sensores ópticos, el láser de semiconductor y los moduladores de transmisión. Entonces, si se fijan, pues las aplicaciones pues, son muy amplias, ¿no? Son diversas. Rectificadores. Entonces, los rectificadores, pues normalmente los utilizamos, pues cuando queremos nosotros transformar, ¿verdad? Una tipo de energía alterna, pues a un tipo de energía en corriente directa, ¿verdad? Que es la que utilizan la mayor parte de nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, incluso, pues nosotros queremos bloquear, ¿verdad? Un tipo de energía, por ejemplo, aquí también ayudan a rectificar y vamos a utilizar mucho. Por ejemplo, si nosotros tenemos energía corriente directa, tenemos corriente alterna negativa, pues el diodo rectificador, pues lo único que hace, pues es bloquea ese nivel de corriente directa, ¿verdad? Lo quita, lo filtra, lo elimina, lo bloquea, ¿vale? Entonces, pues va a depender del tipo de y no estamos hablando solamente del diodo, pues hay diferentes dispositivos, ¿está? También, por ejemplo, el SCR, ¿verdad? El TRIAC, TIAC, que son dispositivos que se utilizan en elementos rectificadores. Estos elementos rectificadores, pues lo que se encargan o la aplicación fundamental es transformar la corriente alterna a corriente directa. ¿Dónde tenemos estos elementos? Pues en los eliminadores de nuestra casa, porque conectamos al toma corriente, ahí tenemos corriente alterna, y pues necesitamos conectar un equipo que consume energía en forma de corriente directa, que es la mayoría de los equipos electrónicos, ¿verdad? ¿Por qué electrónicos? Porque pues, ellos hacen manejo de señales digitales y pues las señales digitales son señales discretas que solamente tienen dos valores, ¿verdad? Entonces, el 0 o el 1, el 0 se le atribuye a 0 volts, por así decirlo, desde el punto de vista de voltaje, y el 1 a 5 volts. Y estamos hablando de corriente directa. Es por decir un ejemplo. Entonces, ¿dónde más aplicamos rectificadores? Pues en la industria, los rectificadores los aplicamos en los sistemas de almacenamiento de energía. La industria, pues, funciona con energía, ¿no? ¿Qué tipo de energía utiliza la industria? En su mayor parte. ¿Qué tipo de energía utiliza la industria? ¿Alguien ha trabajado en la industria o ha tenido contacto con la industria? Aquí hay mucha industria automotriz, ¿verdad? Hay muchas empresas que se dedican a hacer o maquilar partes de vehículos, ¿verdad? También ahí está la industria alimenticia. El Bajío está considerado como una zona, pues, con mucha agricultura. ¿Alguien ha tenido experiencia de, de ver a ver la industria y qué tipo de energía utiliza por excelencia? Energía eléctrica. ¿Por qué energía eléctrica? Porque es la más fácil y eficiente de generar, ¿verdad? No se crea, la energía no se crea ni se destruye, solamente se
transforma. Entonces es la más fácil de obtener, la energía eléctrica. Pues tenemos centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleoeléctricas y otras eólicas, tenemos fotovoltaicas, ¿no? Entonces, pues se aprovecha diferentes tipos de fenómenos para transformar un tipo de energía en otra, y la tipo de energía que pues más nos utiliza, porque es más que más utilizamos y es más eficiente, pues es la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, la corriente eléctrica, ¿verdad? La generamos nosotros, estamos hablando en conjunto, ¿no? Como humanidad. Entonces, tenemos nosotros un generador, ¿verdad? Ese generador va a generar electricidad, ¿verdad? Aquí tiene una energía, ¿verdad? Vamos a utilizar energía mecánica, energía fotónica, como Mazinger Z, ¿no? Se transforma en energía, tiene ahí el uso de la energía fotónica. Bueno, si les gusta el anime. Y sí, hay muchos otakus, no sé. Yo no soy otaku, pero pues sí me gusta bastante eso. Entonces teníamos energía mecánica, fotónica, ¿verdad? Y aquí energía mecánica, pues, híjoles, usamos agua, viento, ¿verdad? Presión, de algo, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues, metemos energía a este generador y este generador genera energía, ¿no? Entonces, esta energía, pues, la tenemos que transmitir. ¿Y a dónde se transmite esta energía? Pues a lugares donde la van a consumir, a lugares de consumo. Entonces, pues para transmitirla, nosotros lo que hacemos, pues transformamos un nivel de voltaje. Aquí hagan de cuenta que estamos generando a este voltaje y mandamos a este voltaje para transmitir, ¿verdad? Estamos generando 13.800 y se transmite o se eleva el voltaje a 230.000 para que viaje mucha distancia y no tengamos muchas pérdidas. Es el objetivo de elevar el voltaje. Entonces, esta energía se va a una subestación eléctrica, que es la que se encarga de distribuir la energía a diferentes puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es Salamanca, que tenemos la central termoeléctrica más cerquita, ¿verdad? Y pues va a una subestación, esa subestación manda energía a Irapuato y pues también manda allá a Salamanca. ¿Ok? Entonces aquí en Irapuato, pues esta subestación manda energía a una subestación que está en Irapuato y aquí esa subestación distribuye la energía pues a todos los lugares que pues van a hacer consumo. Entonces aquí en esa subestación pues tenemos un transformadorcito que baja de 230.000 pues a 13.800, ¿verdad? Y pues ya aquí la energía la manda a Castro del Río. A una empresa que se llama XX, ¿no? Que es la que va a consumir esa energía. Entonces, la energía que utilizan las empresas, ¿verdad? Pues es energía eléctrica. Entonces, pues esa energía eléctrica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya no genera electricidad ahí en Salamanca? ¿Qué va a pasar con esa energía? Pues no va a haber, ¿verdad? No va a haber energía y pues Castro del Río, pues no va a llevar a cabo, ¿verdad? Sus procesos, ¿verdad? Industriales de una forma adecuada porque requieren energía eléctrica para llevar a cabo sus tareas, ¿verdad? Entonces la energía alterna pues no es fácil de almacenar, ¿no? No se puede almacenar, no se puede almacenar energía que esté cambiando constantemente con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que se hace?
pues se almacena, pero en otro tipo de energía, que es en forma de corriente eléctrica, ¿verdad? ¿Y dónde se almacena esta energía en corriente directa? Pues en baterías. Ustedes en sus celulares, en sus computadoras, en sus aparatos electrónicos, ¿verdad? Que funcionan sin estar conectados constantemente a una fuente de energía, tienen una batería, ¿verdad? Y ahí almacena energía, ¿verdad? Por medios químicos, ¿verdad? Almacenan la energía y esa energía yo la puedo reutilizar. Entonces la aplicación de los semiconductores, y si se fijan estamos viendo la aplicación apenas de rectificadores, pues es para transformar la corriente alterna a corriente directa. Aquí, transforma la corriente alterna, la energía eléctrica en corriente alterna, ¿verdad? La transforman en corriente directa y se almacena. Ahí. En baterías. De hecho, pues se conoce ya a nivel industrial como bancos de baterías, y el tamaño de este banco pues va a depender de la aplicación que se le dé en la industria, ¿no? Entonces, pues la mayor parte de los sistemas de control en la industria funcionan con corriente directa, ¿verdad? La mayor parte de los sistemas también funcionan con corriente alterna, ¿verdad? Pero pues en su mayoría los dispositivos de control y de automatización funcionan con corriente directa. ¿Por qué? Porque es la energía que puedo almacenar, ¿verdad? Incluso hay las plantas, por ¿cómo se llama? Por redundancia en su alimentación, porque no pueden perder producción, ellos tienen sus propios generadores de energía eléctrica, ¿verdad? Pero pues la energía eléctrica, pues, si no se controla, no se administra bien, pues va a tener interrupciones, ¿verdad? En cambio, la corriente directa, esa sí la podemos almacenar. Entonces, es una de las aplicaciones, ¿verdad?, de los semiconductores en la industria, en los cargadores de estas baterías, ¿vale? ¿Alguna pregunta? De hecho, el símbolo que se utiliza mucho para estos cargadores pues, es un cuadrito, que es así, tiene unas líneas así, y de este lado tiene así. ¿Ah? Y quiere decir que de un lado, ahora es al revés, entra corriente alterna y del otro lado sale corriente directa. Entonces, pues también hay otra aplicación de estos. Yo tengo la energía almacenada en corriente directa y yo requiero transformar la corriente directa en corriente alterna, porque hay sistemas, ¿verdad? O hay equipos que pues requieren la operación con corriente alterna. Entonces, pues eso se le conoce como inversores. Entonces, algunos de ustedes, pues posiblemente en su casa tengan un inversor, que son como unos eliminadores, así, ¿verdad? Son unas cajitas que pesan demasiado porque dentro tienen una batería, ¿verdad? Tienen un rectificador que transforma la corriente alterna a corriente directa y la almacena en una batería. La almacena en una batería y en dado caso de irse la corriente alterna, pues utilizan energía almacenada para transformarla en corriente alterna y alimentar su computadora, ¿no? Se les llama UPS, ¿verdad? O el no break, sin descanso, ¿vale? Entonces son de las aplicaciones más comunes. Amplificadores, amplificadores es demasiado amplio, ¿no? Amplificadores de señal, incluso ustedes en sus equipos de cómputo, hay una infinidad de amplificadores, ¿no? Amplificadores de audio, amplificadores de señal, ¿no? Entonces, amplificadores, pues es un campo muy, muy grande, ¿verdad? Para mencionar. Entonces, en los microprocesadores, en sus computadoras, pues están hechas pues, de semiconductores, ¿verdad? Todo lo que son elementos electrónicos, ¿verdad? No se pueden desligar
de lo que son los semiconductores, ¿no? Los conmutadores, cambiadores, moduladores, etcétera, ¿no? Prácticamente no conoceríamos la industria lo que es ahora, pues sin el avance y el uso de los semiconductores, materiales semiconductores, ¿no? Ya para generar los diferentes dispositivos, el más sencillo, pues es el diodo semiconductor o el tipo de unión PN, ¿verdad? Ya después de ahí se generan más uniones, más complejas, más especializadas, pues dependiendo de la aplicación, ¿sí? ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Alguien? Los osciladores. Osciladores. Estos osciladores pues se utilizan para transmisores de señal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen que ustedes reciben la señal en su teléfono? ¿Cómo creen? No se han puesto a decir, ay, ¿cómo le llega mi señal, no? Entonces, pues su teléfono son elementos digitales, ¿verdad? Procesan y reciben información digital. Pero para que les llegue esa señal digital a su teléfono, pues debe ser transmitida. ¿Y cuál es el medio por donde viaja esta señal? ¿Que no es por vía satelital? Pues es como un repetidor, es uno que recibe la señal y el satélite lo que hace, mira, el satélite lo único que hace, a ver si me sale. No, ya no tengo activada esta función. Deja ver. Lápiz activo, aquí está. Muy bien. Entonces, mira, checa, me salió bien redondito el círculo. Así. Bien chueco y me va a poner bien redondito. Ok, entonces aquí tenemos en este punto, un punto de transmisión, ¿verdad? Y acá tenemos en este lado un punto de recepción y transmisión, ¿no? Aquí recibe y transmite. Aquí recibe y también transmite. Tenemos el punto A y el punto B. Si te fijas por el tipo de forma de la Tierra, ¿verdad? La radiación, pues no hay forma de que reciba la señal. Las señales, aunque viajan en todas direcciones, ¿verdad? Para tener mayor eficiencia, pues se mandan dirigidas en un solo sentido, para aprovechar la potencia. Pero pues aquí se pierde la señal, ¿verdad? Porque aquí tienes la Tierra, y esa Tierra bloquea las señales, ¿verdad? Entonces, los satélites que hacen están aquí arribita, ¿verdad? También tienen su antenita, ¿verdad? Reciben la señal y se la transmiten al otro punto A. Esa es la función de los satélites, nada más, retransmitir la señal que reciben a otro punto determinado. Pero ustedes reciben la señal en su teléfono por los transmisores de señal que están en determinado punto, ¿no? Pero esa señal, ¿por dónde viaja? ¿Cuál es el medio de transmisión? Por el aire. Por el aire, ¿no? ¿Y en el aire qué hay? ¿De qué está formado el aire? ¿Qué tiene el aire? ¿De qué está hecho? ¿De oxígeno? En su ¿Y de mayor oxígeno? parte de oxígeno, pero pues hay un montón de elementos, sobre todo gases, ¿no? En su mayoría pues son oxígeno, nitrógeno, aquí está el nitrógeno, compañero, ozono no creo, ¿verdad? Está el coronavirus, están partículas de tierra,
están partículas suspendidas, ¿no? Muy pequeñas, muy pocas partículas por millón, porque si fueran muchas partículas por millón, pues prácticamente veríamos, por ejemplo, como una neblina, ¿verdad? Entonces, si se fijan la neblina, pues, ¿qué es? Pues son muchas partículas de agua que están flotando, ¿verdad? Entonces, y las nubes, son muchas partículas de agua. Por eso forman algo como sólido, parece como sólido, pero ni es ni sólido ni líquido, sigue estando gaseoso, ¿verdad? Entonces, las señales que llegan a nuestro teléfono, pues llegan por el aire, pero para viajar por el aire, ¿verdad? Pues deben de tener mucha energía para transmitirse por el aire. Y se transmiten por medio de microondas a muy altas frecuencias, ¿verdad? Entonces, a esas frecuencias, pues por eso llegan las señales a nuestros teléfonos. Y ahí es donde se aplican los osciladores, ¿verdad? ¿Vale? ¿Alguien más? Es a grandes rasgos, ¿no? No estamos especificando tan a detalle. ¿Alguien más? ¿Otra aplicación? ¿Algún otro? ¿No? ¿Alguien más que quiera participar? Déjeme ver yo. José Martín Gaona Quesada. Aquí estoy, profe, pero casi encontré las mismas aplicaciones que han mencionado. No encontré otras más. Pues ellos son, de hecho, van a encontrar ¿cómo se llaman? Las mismas, pero si nos metemos muy a fondo de cada una de ellas, no, pues esas aplicaciones son inmensas, ¿no? Son grandísimas. Pues, el carácter industrial, lo que son los PLCs, los dispositivos de control, las computadoras, los servidores SCADA, ¿verdad? Resonancia magnética nuclear, no, sí ya está muy elevado para... no, es mucha física para mí, ¿no? Eso, ya está fuera de mi alcance, posiblemente si aplique, ¿no? Pero desconozco el tema, puede ser de alguna forma. Al final de cuentas, pues todo funciona con electricidad y para controlar la electricidad, pues se requieren sistemas microprocesados. Y esos sistemas microprocesados, pues hacen uso de microprocesadores que están hechos, pues a base de semiconductores. Entonces, por esa parte, pues puede ser, ¿no? Pero pues así que los zapateros sus zapatos, ¿no? Sí conozco por ahí un físico, pero pues la verdad está mal. Ese ingeniero se metió mucho al campo de la física, ¿verdad? Y pues sí está medio tocadiscos. Y no estoy diciendo que esté loco, ¿no? Cambió mucho su personalidad, la verdad. Es muy indeseable estar cerca de él. Demasiado. Nos invitaban a las pachangas y nos decían, no lleven a Carlos, ¿no? Entonces, porque sí está, de veras, no, la verdad, lo respeto hablando profesionalmente, porque es una persona que, híjole, es un ser que sabe mucho, 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 y de física, ni se diga, ¿no? Pero su personalidad, no sé, como que todos sus conocimientos quitaron el sentido común de socializar con las demás personas y sí está algo mal. Y si le hacemos caso en lo interesante, ya en otros temas, pues lo bloqueamos, ¿no? Pero sí está, ya son cosas fuera de mi alcance, ¿no? Trabajar o ver De hecho,
estoy haciendo el intento de estudiar teoría electromagnética, ¿verdad? Pero ya un poco más a fondo y me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo entender algunos conceptos, ¿verdad? Porque se meten a cuestiones muy elevadas al nivel de ingeniería, pues que requiero estudiar un poco de física y también de matemáticas, ¿no? Entonces, ya, está fuera del alcance. Pero, pues, viendo la contraparte de control de la energía eléctrica, pues, es obligatorio usar semiconductores, ¿no? Para lo que es el procesamiento, ¿vale? ¿Alguna otra duda o aportación? Aquí déjame ver otro comentario. Pues la misma de resonancia magnética nuclear. Es que se meten en cuestiones de radiaciones y estimulación atómica. Que pues ya se meten con cuestiones de física nuclear. O sea, a duras penas domino la física clásica. Entonces, a duras penas. Y con respecto al área eléctrica, entonces sí ya es muy elevado para uno. Ok. Y van a ver que ustedes en su etapa que están desarrollándose, pues, todos pasamos por esa época, los que ya estamos a cierto nivel profesional, y llegamos y decimos, hubiera aprovechado el tiempo para hacer cosas que ahora quiero hacer, pero pues no se cuenta con los recursos. Estamos hablando de recurso de tiempo. No tenemos mucho tiempo por las actividades que tenemos. No contamos con el tiempo suficiente pues para desarrollar otras actividades que pudimos haber desarrollado en el tiempo que están ustedes ahorita. Así que aprovechen el tiempo, prepárense lo más que puedan, lean. La lectura es esencial y básica para el desarrollo de cualquier carrera. Entonces tienen que leer bastante. Permítanme un poquito. Ok, entonces, ¿dudas, preguntas? No, profe, de mi parte no. ¿Y de la parte de los demás? Ok. Pero el mismo archivo. No. Ok, permítanme. Ok, entonces ya repasaron lo que es la ley de Ohm, ¿verdad? Ya vieron circuitos resistivos. Entonces, pues vamos a repasar así rápidamente unos métodos de análisis de circuitos, los que más van a utilizar, ¿no? No vamos a meternos tan a fondo, pero sí los quiero mencionar para que ustedes, en la oportunidad que tenga, pues den un pequeño repaso en hacer el análisis de los circuitos que vamos a ver, pues van a ser lo más básico que se pueda, pero de repente nos podemos topar con problemas que sí requiere pues aplicación de técnicas avanzadas de análisis de circuitos y pues lo van a tener que resolver, jóvenes. Porque les comento, son temas que ya deben de tener sus competencias previas. Y una de ellas es análisis de circuitos. ¿Vale? Entonces,
Déjame poner una imagen, así rápidamente, así como introducción. A ver. ¿Sí saben la diferencia entre un nodo, un lazo, una malla? Eso puede ser más grande. Okay. Ok, entonces tenemos ese circuito, ¿no? Hay que identificarlos claramente cuáles son los elementos, ¿verdad? Que se van a encontrar típicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es una rama? Una rama, pues, representa pues, solamente un solo elemento, ¿verdad? Y ese elemento, pues, por ejemplo, aquí en la rama, entre la rama A y la rama C, ¿verdad? Se encuentra una fuente de voltaje. Entre la rama A y la rama B tenemos nosotros esta resistencia de 5 ohms. Entonces, esto de aquí, ¿verdad? Pues simplemente pues sería una rama, ¿no? En otras palabras, pues una rama es la representación de cualquier elemento de dos terminales. Así, dos terminales, pues la terminal A y la terminal B, ¿no? Eso se conoce como una rama. ¿Ok? Entonces, es nada más recordando el ejemplo. Entonces, pues también vamos a hablar de lo que son nodos. Los nodos, pues es un punto de conexión entre dos o más ramas, ¿no? Aquí tenemos entre la rama B y perdón, el nodo B y el nodo C tenemos 3 ramas, ¿verdad? Entonces, pues estos puntos de conexión de todas estas ramas, ¿verdad? ¿Okay? Se le conoce como nodo, ¿vale? Entonces, sí es importante definir porque pues es la nomenclatura que voy a utilizar, ¿verdad? Para poder hacer el análisis de estudio de un circuito con diodos, transistores y amplificadores operacionales. Para cuando estamos viendo el tema de amplificadores operacionales, pues sí va a estar un poquito avanzado en los análisis que vamos a realizar, ¿no? Entonces, pues también vamos a ver lo que es un lazo. Lazo simplemente lazo es una trayectoria cerrada en un circuito. Recuerden que un circuito pues simplemente es la conexión o interconexión de varios elementos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos tener varios lazos. Aquí tenemos una trayectoria cerrada, entonces ese podría ser el lazo 1. Aquí tenemos otra trayectoria cerrada, podría ser el lazo 2. Aquí tenemos otra trayectoria cerrada, podría ser el lazo 3. ¿Sí? Incluso aquí, ese que está de color rojo, con esos elementos, también podría ser otro lazo, porque es otra trayectoria cerrada, sin tomar en cuenta esta rama donde está una resistencia de 2 ohms. Otro lazo podría ser hasta acá, tomando en cuenta solamente los elementos que están en la rama de 10 volts, esta de 5 ohms y esta fuente de corriente, ¿vale? Entonces, es muy importante diferenciar entre lo que es una rama, un nodo o un lazo, ¿vale? También a veces se utiliza la terminología malla cuando esté haciéndose referencia a un lazo, ¿no? La malla sigue siendo una trayectoria cerrada, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Vale? Muy bien. Ok. Entonces, leyes principales que van a utilizar. Entonces, las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff para las corrientes y las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff para los voltajes.
Permítame, jóvenes. No, profe. Muy fácil contestarle por aquí. Ok. La ley de Kirchhoff para las corrientes me dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Las leyes de Kirchhoff para los voltajes me dice que la sumatoria de voltajes en una malla o en un lazo, perdón, de voltajes y pongo corrientes, en un lazo es igual a 0, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que nosotros tenemos aquí permítanme, déjenme copiar una imagen donde vemos vamos a poner un nodo. Pues aquí tenemos este nodo. Recuerden que es un punto, ¿no? Un punto de varias ramas. No nos interesa qué elementos están en las demás ramas, ¿verdad? Solamente vamos a hacer referencia al nodo que está ahí, ¿verdad? Tenemos este nodo. Entonces, las leyes de Kirchhoff me dice que todas las corrientes que entran, ¿verdad?, van a ser positivas y todas las corrientes que salen van a ser negativas. Me dice que toda la sumatoria de corrientes en el nodo va a ser igual a 0. Entonces tenemos la corriente 1, ¿verdad?, que entra, es positiva. Tenemos la corriente 5, pero la corriente 2 que sale es negativa. Tenemos la corriente 3 que es positiva. Tenemos la corriente 4 que es positiva. Pero la corriente 3 es negativa. Perdón, la corriente 3 es positiva, la corriente 4 es positiva y la corriente 5 es negativa porque sale, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0. Otro punto de vista, ¿cuáles son las corrientes que entran? La corriente 1, la corriente 3 y la corriente 4, ¿verdad? Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, que es la corriente 2 y la corriente 5. ¿Sale? Entonces, un poquito recordando lo que son las leyes de Kirchhoff para las corrientes. En cambio, las leyes de Kirchhoff o la ley de Kirchhoff para los voltajes, pues esta aplica en una trayectoria cerrada, en un lazo, ¿verdad? Déjeme buscar un circuito. Aquí este se me hace muy apropiado. Okay. Ahora tenemos nosotros un lazo, una trayectoria cerrada. Aunque aquí parezca que está abierto, ¿no? Se entiende que en este punto existe un voltaje, ¿verdad? Aquí me están haciendo referencia que existe este voltaje. Entonces, por así decirlo, aquí tenemos una fuente de voltaje, que es el voltaje que tenemos a través del punto A y el punto B. ¿Vale? Ah, no me quiere borrar eso. Bueno, no lo borres. Pero sí, quítalo. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice las leyes de Kirchhoff para los voltajes? Pues me dice que la sumatoria, vamos a ponerlo con otro color, la sumatoria de voltajes en un lazo o en una malla va a ser igual a 0. ¿No? Entonces es muy importante aquí colocar el sentido de la corriente, porque eso me va a determinar el voltaje de cierto punto, de cierta rama, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, si recuerdan, está estipulado que la corriente fluye de un potencial mayor a un potencial menor, o sea, fluye del más al menos de la fuente de energía, ¿vale? Entonces, ese es el sentido que le vamos a dar a los voltajes,
¿vale? El sentido de esta flecha. Ok, entonces, dándoles este sentido, nosotros vamos a tener el voltaje AB. ¿Por dónde entra la flecha de este voltaje? ¿Por el signo más o por el signo menos? Por el signo menos. Entonces, este voltaje se va a determinar que es un voltaje negativo. Después tenemos el voltaje 1. Si vemos el sentido de la flecha, entra por el positivo, ¿verdad? Después tenemos el voltaje 2 que entra por el positivo. Después tenemos el voltaje 3 que entra por positivo. Y ya son todos los voltajes, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Y aquí nosotros podemos El decir... voltaje 3 es negativo. Está al revés la sí, flecha. decir, perdón, no me fijé. Yo pensé que estaba al derecho. No, sí está al revés. Entonces, este va a ser negativo. Yo pensé que todos estaban volteaditos en un sentido. ¿Vale? Entonces, pues esa es la aplicación que le vamos a dar a las leyes de Kirchhoff. Para las corrientes y para los voltajes. Recuerden que las corrientes se aplican en un nodo y para voltajes aplican en un lazo o trayectoria cerrada. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo sacó el signo de menos VA más V1? En esa me perdí. Ya por usos convencionales del sentido de la corriente, se dice que la corriente viaja de un potencial mayor a un potencial menor. Como quien dice, siempre viaja del positivo al negativo. Entonces, es muy importante cuando vayamos a trabajar con voltajes, ¿verdad? Y hacer análisis de un circuito, es muy importante colocar el sentido de la corriente, ¿verdad? Entonces, en una malla, pues simplemente dibujamos un semicírculo y ponemos el sentido, ¿no? Pero podemos ponerlo así, mira, entonces la corriente en este punto va hacia acá. En este punto va hacia acá, la corriente pues sigue el mismo sentido, ¿verdad? Y ese me va a decir, y pues va a llegar al potencial menor que es el negativo. ¿Verdad? Entonces, me va a ayudar a designar la polaridad de los voltajes en esa trayectoria cerrada. Entonces, esta flecha, pues aquí debe de llegar, ¿no? De un potencial mayor a un potencial menor. Entonces, pues yo puedo decir que si esta flecha o la corriente entra por el negativo, pues va a ser voltaje negativo. Este voltaje, pues el sentido de la corriente entra primero por el positivo y después sale por el negativo, pues va a tener polaridad positiva. Este voltaje 2, pues también va a tener polaridad positiva porque la corriente entra por el positivo. Y en el voltaje 3, no me había fijado yo, pero están los voltajes invertidos, ¿verdad? O la polaridad está invertida, ¿verdad? Entonces la flecha entra por el signo negativo de este voltaje, por lo tanto el voltaje va a ser negativo. Y pues este último, la corriente entra por el negativo y va a ser de símbolo o signo negativo. Ahora dicen, hay un anarquista, ¿verdad? Que dice, no, yo no quiero usar esa convención normal, yo quiero invertir el sentido de la corriente. Digo, ok, bueno, pues si tú haces esa aplicación, no está mal, ¿verdad? Pero vamos a llegar al mismo resultado. Dice él que la corriente va en ese sentido, ¿verdad? Entonces, acá vamos a poner el color rojo. Dice, pues yo voy a poner que el voltaje AB es positivo, ¿verdad? El voltaje 1 va a ser negativo porque pues la corriente entra por el negativo. El voltaje 2 va a ser negativo porque entra por el negativo. Y el voltaje 3 va a ser positivo porque la corriente entra por el positivo y va a ser igual a 0. Y si se fijan, pues es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Si todo esto lo multiplicamos por menos 1, es menos por menos me va a dar más por menos me va a dar menos por menos por más me va a dar menos, y menos por menos me va a dar más. Y esta de aquí, pues se parece a esta de acá, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? No importa el sentido que le pongamos a la corriente, simplemente
pues la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada o lazo va a ser igual a 0. ¿Vale? Ok, entonces hoy le dejamos aquí con el repaso. Cada clase vamos a dar un pequeño repaso, ¿verdad? De análisis de circuitos. Entonces, para ayudarles un poquito, para que sepan los temas que tienen que repasar, ¿verdad? Para que les cueste menos trabajo desarrollar los problemas que vamos a ver en el transcurso del curso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Todo bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la clase de... ¿El lunes? ¿Tenemos clase el lunes, creo? ¿O cuándo? Sí, profe, el lunes. Muy bien. ¿Vale? Ok, jóvenes, entonces, buen fin de semana y nos vemos el lunes por aquí. Profe, Sí, dime. para la tarea de la exposición, Sí, dime. a ver, dice que anexar la actividad de la presentación a archivo editable, ¿qué se refiere? No me pedí esa parte, disculpe. ¿Anexar qué? Dice Déjame ir anexar la actividad de la presentación en archivo editable. Ah, ya. Pues sí, o sea, el PowerPoint que tú vas a generar de tu presentación, lo vas a anexar ahí. Y aparte vas a anexar el link, ¿verdad? De tu video. Entonces, al subir su actividad, ahí hay la opción de cargar archivo o cargar un link, creo. Yo nunca he subido trabajos por la plataforma. Entonces, pero pues he visto que aparecen esas opciones, ¿no? Cuando tú vas a cargar tu archivo, antes de que se cierre la actividad, pues te va a aparecer la opción de subir archivo y vas a subir tu archivo de PowerPoint, tu PPT. Entonces va a tener la nomenclatura que viene especificada en las políticas de clase y vas a subirlo con la extensión de tu programa, que es en PPTX, al parecer, ¿no? Por la versión de Microsoft que estás utilizando. Y aparte, en conjunto me vas a copiar, ¿verdad? El link de acceso a ver el video. Ok, profe. ¿Vale? Listo, jóvenes. Gracias. Bueno, déjenme por aquí. Y no podemos utilizar otra plataforma para subir videos. Pueden utilizar la plataforma que ustedes les guste, ¿no? Yo simplemente porque esta plataforma pues es gratuita, es parte de los programas que trae Teams, ¿verdad? Entonces pueden utilizar esa o la otra. El objetivo, ahí dice, las presentaciones tienen que ser como parte principal, pues su archivo, ¿verdad? Su exposición y un pequeño recuadro donde van a aparecer ustedes realizando la exposición. Entonces, como los archivos de video son muy pesados, ¿verdad? Van a tener el problema de cargar el video. Entonces, pues lo vas a tener que subir a una plataforma de streaming. No vas a subirlo a Netflix porque no creo. Entonces puedes cargarlo al YouTube, ¿verdad? O si lo tienes tú en Facebook, pues lo puedes subir a Facebook y me compartes el link donde yo puedo visualizarlo, ¿vale? Donde puedo ver el video. Porque recuerden, voy a calificar su trabajo y voy a calificar la participación que hayan tenido en el video, en el pequeño video. Ok. Bueno. Listo, jóvenes. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego igualmente. Gracias, profe, hasta luego.